Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, se me olvidó, si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreíste o sonreí, ¿qué importa? Si era temprano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo la borró. Ya no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché, se me olvidó. Si te dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé, ¿qué importa? Si era verano o era otoño, y si fue en un bar o en una playa al sol. Solo recuerdo que lo nuestro fue una locura, una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo lo borró. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura, y el viento del verano marchitó. Hola, ¿cómo están todos? Pues aquí, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la locura. Esta historia de la locura que ha existido siempre, a través de la historia, a través de los tiempos, registrada en manuscritos, en estelas, en cantidad de lugares donde se ha dicho que el ser humano siempre ha tenido ese problema en cuestión de la locura. Y pues aquí cómo se va a ir plasmando, se va a ir plasmando a través de la historia, donde muchas personas tuvieron que intervenir en toda esta situación. La trataron los brujos, los chamanes, tratándolo en ceremonias, achacándolo con problemas sobrenaturales o de influencias diabólicas. Tanto en la antigüedad como en Grecia y Roma ya se hablaba de eso. ¿Quiénes lo estudiaron? Pues cantidad de especialidades.
Aquí tuvieron que ver pues los antropólogos, los historiadores, los psicoanalistas, los psicólogos, los filósofos, los médicos. Todos han tratado este conflicto, tratándose de algo similar como esas conductas desviadas y conflictivas. En aislamiento se les mete a lugares cuando son peligrosos y cuando son tranquilos se les mete vagar hasta por las calles. Antes estaba considerado como un padecimiento incurable. Eran locos los que no tenían ni siquiera derecho a nada en cuestiones jurídicas o sociales. Se decía que podía ser por herencia, por problemas neurológicos, alimenticios, físicos y neurosociales. Como se van dando cuenta, aquí hubo de todo. Antes se agarraban a los locos, que eran pobres, se les metía a una cárcel y se les ponía un grillete. Y a los que tenían dinero, se les metía en una casa y se cubrían de criados para que cubrieran todas sus necesidades. Se cuenta que antes hay un libro que se llama La nave de los locos, donde decía que cuando no había nada de hospitales psiquiátricos ni nada de esas cosas, estamos hablando de cosas muy antiguas, se metían a los locos en un barco sin timón. Y ahí se metían locos, prostitutas, homosexuales, gente que quería ser desaparecida, pues de todas las cosas se metían ahí y se echaban en alta mar. A veces esos barcos llegaban a alguna isla y ahí hacían una vida. Si no se mataban entre ellos, claro. Entonces, como se va dando cuenta, la historia de la locura es terrible. Es terrible hasta que pues empiezan a pasar ya cosas, pues ya como para tomarse en cuenta. Dicen que todo eso estaba muy ligado también a las herencias. Cuando las personas eran ricas, los acusaban de locos. Y tenían todo ese tipo de situaciones. Aquí en la Edad Media, cuando entra el cristianismo, empiezan a hacer una clase de exorcismos. Los torturaban o inclusive hasta los quemaban. Comentaba Paracelso que la locura era permanente y Danton en España consideraba que la locura era un estado permanente e incurable. Cuando llega la revolución industrial en épocas del feudalismo en España, ya empezaron a haber hospitales que controlaban toda la población para que pudiera estar tranquila. Esos conflictos de rechazo se empezaron a clasificar y fueron construidos lugares fuera de la ciudad para evitar esos contagios, porque según ellos también era contagioso. En 1713 ya se empiezan a hacer ese tipo de medidas de que se hagan hospitales. En el siglo XVIII y XIX empezaron esos espacios de encierro donde aquí se va a empezar a clasificar todo esto. Esa insistencia en el silencio de ver como cierto control en todas estas áreas, va a empezar a haber un hombre que va a hacer un estudio determinado y muy completo, que es Foucault. En la historia de la locura, ahí Michel Foucault nos va a empezar a hablar de la historia de la locura en la época clásica. Estos son 2 libros, son 2 tomos, en los que se va a empezar a ver la locura. Está hundida en un discurso de las experiencias históricas y tajantes, realidades de hechos humanos, pero siempre aludida, siempre inapreciable, que estalla al mismo tiempo y encierra como una peligrosa transparencia bajo las líneas de fuerza de la razón dominante. El sentido de esta obra de Michel Foucault es un sentido un poco más polémico, político. Descansa en un examen inocente del pasado clásico europeo relacionado con la locura. Su efecto cultural nos complace
porque aquí va a empezar a tener ese estudio como algo necesario, y empieza Foucault a ver qué hay atrás de esas instituciones, qué es lo que se está escondiendo o qué se está manejando en todas esas instituciones donde se lleva a todos estos enfermos para su estudio, y que pues va a irse viendo ese conocimiento que se va a tener de esta enfermedad. Aquí va a analizar concienzudamente qué se está tratando de componer. ¿Hay esa insistencia en el silencio y en el obedecer? ¿Hay códigos de vestimenta? Porque hasta para pedir ir al baño se necesitaba estar de acuerdo con todos esos conceptos de poder. Así se va a empezar a preguntar cuando en una entrevista le dicen a Foucault cómo se identificaría él o cómo se presentaría. Él va a decir, no me pregunten quién soy o si sigo siendo el mismo, porque automáticamente con eso decía que él estaba cambiando. Este sistema que se empezaron a hacer en todas estas hospitales, porque va a ir siguiendo un seguimiento de todas esas clínicas, manicomios, donde se va a empezar a ver. Dicen que en 1943 se empezó a hacer un método terapéutico de rehabilitación, y en el siglo XX empieza a ver la historia de la locura, como ya les digo, de Foucault, ya vinculando con conceptos históricos y sociales. Va a haber en México en 1910 un hospital que se llama La Castañeda, y ahí van a empezar a hacer todo ese seguimiento. Ahora pues hay en San Luis Potosí y en Hidalgo, donde se han ido haciendo toda esta clase de instituciones para hacer ese estudio. Ya anteriormente habíamos hecho un video de un psiquiátrico en León, Guanajuato, y por eso quise volver a retomar el tema, para que vean qué tan importante es el tema de la locura. Es para estudiarlo, es para analizarlo, es para tener un conocimiento bien, porque ahora inclusive se acuerdan que yo les había comentado en ese video de que hay terapias ocupacionales en los cuales se está dando ese seguimiento. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.